En primer lugar, definiremos qué es HACCP. En español, su sigla significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, y es definido como un sistema de prevención que asegura la inocuidad de los alimentos, evitando su contaminación ya sea con agentes biológicos, químicos o físicos. Con este sistema se identifica, se evalúa, se previene y se lleva un registro de todos los riesgos de contaminación dentro de la cadena de producción. Cabe destacar la importancia de asegurar alimentos sanos y seguros para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos o ETAs, lo cual produce perjuicios al consumidor e incluso puede provocarles la muerte. A continuación, analizaremos la preparación Scalopa Kaiser con risotto de champiñón, pero primero veremos algunas características de esta. Se caracteriza por ser una receta rápida, sencilla, con pocos ingredientes y de fácil acceso. La Scalopa Kaiser es un corte delgado de carne sin hueso envuelto de jamón y queso y apanado. El risotto de champiñón es uno de los variados tipos de risotto que es una preparación típica de Italia a base de arroz y que se caracteriza por su consistencia cremosa, lo que se consigue a través de un arroz súper fino de grano gordo y alargado debido a que este tipo de arroz al cocinarse libera progresivamente almidón, específicamente amilopectina, lo que junto con el agua y el queso que se agrega al final de la preparación forman esta consistencia. Ahora explicaremos con mayor detalle la preparación con sus ingredientes, su respectivo flujograma y los puntos críticos de control dentro de la cadena de producción. Queso Gouda. Formato: bolsa plástica. Presentación: laminado refrigerado. Almacenamiento: de 0 a 4 grados Celsius. Vida útil: 7 días. Jamón sándwich. Formato: bolsa al vacío de plástico. Presentación: laminado refrigerado. Almacenamiento: de 0 a 4 grados Celsius. Vida útil: 7 días. Huevo. Formato: botella plástica que equivale a 20 huevos. Presentación: pasteurizado líquido refrigerado. Almacenamiento: de 0 a 4 grados Celsius. Vida útil: 7 días. Harina sin polvos de hornear. Formato: bolsa de papel. Presentación: bolsa 5 kilogramos. Almacenamiento: de 10 a 21 grados Celsius en ambiente seco. Vida útil: de 9 a 12 meses. Pan rallado. Formato: bolsa de plástico. Presentación: pan rallado deshidratado. Almacenamiento: de 10 a 21 grados Celsius, ambiente seco. Vida útil: de 9 a 12 meses. Pimienta. Formato: bolsa plástica. Presentación: pimienta negra molida. Almacenamiento: de 10 a 21 grados Celsius, ambiente seco. Vida útil: 2 años a indefinido. Churrascos. Formato: caja de cartón y bolsas de plástico por unidades. Presentación: laminado congelado. Almacenamiento: de menos 18 a menos 25 grados Celsius. Vida útil: 6 meses. Arroz arbóreo. Formato: caja de cartón. Uso: acompañamiento: ensaladas. Presentación: al vacío. Almacenamiento: 10 grados Celsius a 21 grados Celsius en un ambiente seco. Vida útil: 9 a 12 meses. Zanahoria. Formato: bolsa plástica. Uso: ensalada, fondos, acompañamiento, pastelería y en platos de fondo. Presentación: refrigerada rallada. Almacenamiento: de 0 a 4 grados Celsius. Vida útil: 5 días. Apio. Formato: bolsa plástica. Uso: ensalada, fondos y platos de fondo. Presentación: refrigerado en trozos de media luna. Almacenamiento: 0 a 4 grados Celsius. Vida útil: 5 días. Cebolla. Formato: bolsa plástica. Uso: ensaladas, entradas, plato de fondo, cremas, salsas, sopas. Presentación: picada congelada. Almacenamiento: menos 18 grados Celsius a menos 25 grados Celsius. Vida útil: 8 a 12 meses. Ajo. Formato: malla. Uso: salsas, cremas, platos de fondo y aderezos. Presentación: cabezas de ajos enteras. Almacenamiento: de 0 a 4 grados Celsius y vida útil: 5 días. Champiñones. Formato: bolsa de plástico. Uso: ensaladas, plato de fondo, salsas, cremas o cóctel.
Presentación laminado congelado. Almacenamiento menos 18 grados Celsius a menos 25 grados Celsius. Vida útil 8 a 12 meses. Queso mantecoso en trozo. Formato caja plástica, uso platos de fondos, cóctel o panadería. Presentación trozado, almacenamiento de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius. Vida útil 7 días. Mantequilla. Formato papel de aluminio, uso plato de fondo, panadería, cóctel, pastelería, salsas, cremas. Presentación en trozo, almacenamiento 0 a 4 grados Celsius, vida útil 2 semanas. Vino blanco, formato caja de cartón. Uso aperitivos, acompañamiento como bebestible en comidas y platos de fondo. Almacenamiento 10 a 21 grados Celsius en ambiente seco, vida útil indefinido. Aceite, formato botella de 1 litro. Presentación aceite de maravilla. Almacenamiento de 10 a 21 grados Celsius ambiente seco. Vida útil de 6 a 9 meses. Sal. Formato bolsa plástica. Presentación sal fina de mesa normal. Almacenamiento de 10 a 21 grados Celsius en ambiente seco. Vida útil indefinido. Flujograma. El proceso comienza con la etapa de recepción de las materias primas, donde se reciben todos los ingredientes necesarios para la producción de la preparación del risotto y de la escalopa Kaiser. Dentro de la etapa de recepción se encuentran los alimentos refrigerados, donde se destacan alimentos como el jamón, quesos, huevo pasteurizado y verduras como el ajo, perejil, apio y zanahorias. Por otro lado, están los alimentos congelados, como los carnios, champiñones laminados y cebolla preelaborada. Por último están los abarrotes, como el aceite, harina, pan rallado, sal, pimienta, vino blanco y arroz arbóreo. Todo este proceso de recepción amerita la existencia de un punto de control crítico en la toma de temperaturas, tanto en alimentos refrigerados como en los congelados, ya que si el producto no se recepciona a una temperatura estipulada, como 0 a 5 grados Celsius y menos 18 a menos 12 grados Celsius respectivamente, existe una disconformidad de aceptar productos con deterioro e inocuidad alimentaria, por lo que se recomienda mantener estos alimentos a la menor temperatura óptima posible, sin alterar su calidad y que represente un riesgo potencial dentro del proceso de producción hacia el consumidor. Seguido de lo anterior, en la etapa de almacenamiento de los productos correspondientes en sus cámaras según temperaturas, existe una estimación del control de dichas temperaturas en dichos productos, para así evitar alguna desviación en el proceso posterior de producción de cada uno de ellos. En el proceso de la preparación de los alimentos, por el lado de la escalopa Kaiser, existe primeramente una sanitización del envase del huevo pasteurizado y de los envases de los churrascos laminados congelados, donde se considera un punto de control crítico. Por otro lado, en la preparación del risotto, existen operaciones preliminares de corte para verduras a granel, como el ajo y el perejil, donde debe existir un punto de control, ya que esta etapa representa un riesgo por parte de la manipulación del encargado del proceso, controlando los riesgos de inocuidad del producto, pudiendo controlar la buena práctica de la sanitización previa de dichos productos, y pudiendo realizar acciones correctivas cuando corresponda, para así evitar prolongar el riesgo hacia el resto de la producción. En el proceso de cocción, la escalopa Kaiser se lleva a cabo en un sartén basculante, donde se fríe durante 10 minutos aproximadamente con una temperatura de 180 grados Celsius, alcanzando una temperatura interna de 75 a 80 grados Celsius, donde se representa un punto de control crítico, debido a que bajo estas temperaturas señaladas existe un gran riesgo de que se produzca una proliferación de microorganismos termoestables como la salmonela, por lo que es de suma importancia el control de temperaturas en este proceso. Por otro lado del risotto, existe una cocción de un fondo a base de verduras refrigeradas y congeladas, las que vienen a granel y preelaboradas, como por ejemplo el ajo y perejil, o apio, zanahoria y cebolla respectivamente. Estas verduras anteriormente mencionadas se llevan a cabo en una cocción en cocina industrial a partir de agua fría durante 10 minutos, alrededor de unos 100 grados Celsius, para formar el fondo como caldo para el risotto. Por otro lado, para la elaboración del risotto, en una cocina industrial, al cocer la cebolla con aceite, a lo cual se le agrega el arroz, se procede a pagar con vino blanco, donde posteriormente se coloca el fondo previamente elaborado y se cuece por 20 minutos a 180 grados Celsius. Una vez listo, se le agrega la mantequilla,
y el queso en trozos, asegurando una temperatura interna mayor a 70 a 80 grados Celsius. Esto ocurre y corresponde a un punto de control crítico debido a que si las temperaturas dispuestas no alcanzan las estipuladas, se expresa como una potencial desviación en la calidad del alimento, generando un riesgo de alguna ETA al consumidor. Una vez finalizado el proceso de cocción, se comienza con la etapa de porcionamiento, la cual se realiza de acuerdo a las especificaciones establecidas en el contrato. El gramaje es realizado utilizando una pesa en un periodo menor a 30 minutos con la utilización de vajillas limpias y desinfectadas, debido a que son alimentos cocinados que requieren un posterior refrigerado para su mantención. En caso de tener una preparación a gran escala, el porcionamiento debe ser cuya temperatura ambiente no sobrepasa los 15 grados Celsius. Inmediatamente posterior al porcionamiento le sigue la etapa de enfriamiento, la cual se realiza en el abatidor por 90 minutos, la cual debe reducir temperatura de 70 grados Celsius a 10 grados Celsius, etapa que es un punto de control crítico ya que se evitan posibles brotes microbiológicos de enfermedades transmitidas por los alimentos. Apenas termina la fase de enfriamiento, los productos deberán almacenarse en una cámara de refrigeración de productos en tránsito con una temperatura de 0 a 3 grados Celsius, en la cual deberán mantenerse hasta el uso final. El periodo de almacenamiento no podrá ser superior a 5 días. Una vez que se decide utilizar el producto para su consumo, se deberá continuar con el proceso de retermalización, el cual debe efectuarse de manera rápida y adecuadamente, con una temperatura de 190 grados Celsius por 25 minutos, alcanzándose una temperatura interna de por lo menos 75 grados Celsius por 15 segundos, con el fin de reducir al mínimo la pérdida de propiedades organolépticas del alimento y evitar la probabilidad de crecimiento bacteriano que pueda provocar daño en la salud del consumidor. Por último, en la etapa de distribución se utilizará el carro mantenedor de calor a 70 grados Celsius por un máximo de 2 horas desde su retermalización, donde se dispondrán los alimentos listos para el consumo. Finalmente, la distribución deberá ser tal que los alimentos ofrecidos tengan una temperatura superior a los 65 grados Celsius y con un tiempo de exposición no mayor a 2 horas, ya que de esta manera los alimentos estarán protegidos contra la contaminación. Esta etapa es un punto de control crítico, puesto a que no existe otra etapa posterior que pueda corregir una posible contaminación del alimento.